tu voluntad sea aquí como en el cielo, y el pan nuestro. Muy buenos días, mis hermanos. Dios me los bendiga. Estamos hoy en este día estudiando la palabra de Dios. Hoy tenemos el versículo, hoy nos tocó el privilegio de ver Eclesiastés 10 del 1 al 20. Pero antes de entrar a la palabra de Dios, vamos a hacer una pequeña oración. Ponernos en las manos de Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites estar delante de tu presencia. Gracias por tener el privilegio, Señor, de leer tu palabra, de exponerla, Señor. Bendice a cada uno de los que nos están viendo, a cada uno de los que nos van a ver. Que esta palabra, Señor, que tú nos has dado, sea una palabra, Señor Jesús, que entre en nuestros corazones, que edifique nuestras vidas y que cada día nos lleve más y más a conocerte en tu presencia. Gracias por este tiempo. Señor, toma control de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, y que seas tú, Señor. Habla, Señor Jesús, que tus siervos escuchan. Muy bien. Hoy en este día tenemos el privilegio de leer la palabra de Dios en Eclesiastés 10 del 1 al 20. Nuestro versículo base dice: vale más hacer las cosas bien y con sabiduría. Yo le puse como título sabiduría ante todo. ¿Qué es sabiduría? En palabras sencillas, la sabiduría es un grado más alto de conocimiento a través de la disciplina y de la lectura de la palabra de Dios. Pero también necesitamos saber qué es necedad, qué es necio, aquel que rechaza a Dios. Palabras sencillas. Dice la palabra en Eclesiastés 10:2, la mente del sabio se inclina al bien. Es un sabio aquel que busca la presencia, aquel que depende de Dios. Dice, sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y que en ella encontramos el consejo para nuestras decisiones cotidianas. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios día tras día, escuchamos y aprendemos a escuchar la voz de Dios, y nuestras decisiones son conforme a la palabra de Dios. Son buenas decisiones que llegamos a tomar porque hemos escuchado el consejo de Dios. Si nosotros tenemos comunión con Dios día con día, esa comunión nos hace tomar buenas decisiones en nuestra vida cotidiana. Pero más adelante dice, pero el necio se inclina al mal. Todo lo contrario, a alguien que no lee la palabra de Dios, a alguien que no es constante en leer la palabra de Dios, a alguien que no ora en la presencia de Dios, es una persona que depende de él mismo, rechaza el consejo de Dios. Y eso llega a pasar aún entre los cristianos. Nos venimos los domingos, nos llenamos de Dios, alabamos a Dios, pero se nos olvida leer la palabra de Dios en la semana. ¿Y qué dice de aquel necio? Dice en el versículo 2, el necio en todo lo que hace muestra la pobreza de sus ideas, aun cuando vaya diciendo que los necios son los demás. Quiere decir que no hay palabra de Dios. Nosotros podemos llenarnos los domingos de su presencia, podemos leer la palabra de Dios, pero si no la leemos entre semana nos vaciamos, porque día con día tenemos que hacer en nuestros trabajos, con nuestros hijos e hijas. Todo eso hace que nos vayamos vaciando, pero si nosotros nos metemos muy de mañana a buscar la presencia de Dios, no somos personas necias, somos personas sabias que buscamos la llenura del Espíritu Santo para ser guiados por su palabra, por su presencia. Nosotros los hijos de Dios debemos ser constantes en leer la palabra de Dios. Como les decía en el versículo base, vale más hacer bien las cosas y con sabiduría. Hoy en día es muy, muy difícil buscar a Dios. ¿Por qué? Porque nos invaden las redes sociales, porque nos invadan los YouTube, porque todo eso nos calcome. Dice que la palabra que nosotros hemos recibido, el enemigo quiere venir a quitárnosla. Por eso nosotros debemos de ser hombres y mujeres fuertes y valientes, esforzados y valientes, no buscar en nuestras emociones, no decir hoy no puedo, hoy no quiero, no. Sabemos que debemos buscar la presencia de Dios,
porque el enemigo ataca a los hijos de Dios. El enemigo es lo que quiere es quitar esa palabra que hemos recibido para que aprendamos a depender de nuestras fuerzas y no queramos depender de Dios. Pero nosotros debemos de buscar la presencia de Dios constantemente a través de su palabra, llenarnos de su Espíritu Santo para poder guiarnos en esta vida y ser cada día mejores, dar testimonio de lo que Dios hizo en nuestras vidas, dar testimonio de lo que Dios quiere hacer también en los demás, porque Dios usa nuestras vidas. Por eso debemos de ser hombres y mujeres sabios, hijos e hijas entendidas, que es necesario buscar la presencia de Dios. Dice también en el libro de Eclesiastés que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es el respeto a Dios, es darle su lugar en nuestras vidas. Si nosotros le damos su lugar en nuestras vidas, Él viene y nos levanta, Él viene y nos bendice, Él viene y nos fortalece. Todo lo que le podamos pedir en su presencia, Él nos los va a conceder. Y lo que debemos de pedir primeramente es sabiduría, entendimiento y conocimiento para poder aplicar esa palabra en nuestras vidas, en la vida de nuestros seres queridos, en la vida de nuestros padres y madres, en la vida de nuestros compañeros de trabajo, porque siempre va a haber la oportunidad primeramente de ser testimonios y después de predicarle, porque da la casualidad que a veces no somos testimonios, entonces la gente no se va a acercar a nosotros. Eso lo dice más adelante en el versículo 12. La palabra del sabio le atrae simpatía. ¿Qué es un sabio? Dijimos, aquel que busca la presencia de Dios, aquel que se empapa de Dios, aquel que está llenándose de Dios constantemente, no nada más para sus propios intereses, sino por los intereses de los demás, que es necesario que prediquemos la palabra de Dios. La gente se va a dar cuenta que tú eres hijo o hija de Dios. La gente se va a dar cuenta que tú estás en comunión con Dios, porque eres diferente, porque no haces las cosas que ellos hacen. En un momento el Espíritu Santo los va a tocar y se van a acercar a ti y te van a pedir consejo, y es ahí a donde tú tienes que abrir tu boca a darles palabras, esa palabra que tú ya te comiste y que el Espíritu Santo se va a encargar de sacarla de ti para poder dar consejo a esa persona, y esa persona lo que Dios quiere es que se salve y obtenga la vida eterna. Ese es el propósito de Dios, que nosotros como hijos de Dios, nosotros como cristianos nos empapemos de su presencia para que Dios nos use en nuestras vidas y sean salvos otros. Por eso nuevamente dice, la palabra del sabio le trae simpatía, pero la del necio son su propia ruina. Desgraciadamente, desafortunadamente, a veces llegamos a ser necios, pero Dios nos da la oportunidad de volvernos a Él. Dios nos da la oportunidad de pedirle perdón. Dios, debemos de acercarnos al trono de la gracia, a donde podemos encontrar oportuno socorro, porque Dios usa a su iglesia para poder salvar a otros. Dios usa a su iglesia, a su pueblo, para predicar a otros que sean salvos. Muchos, desgraciadamente muchos están yendo al infierno porque los hijos de Dios, porque la iglesia no se está poniendo a la brecha, pero nosotros de hoy en adelante nos vamos a poner a la brecha, buscando la presencia de Dios, meditando en su palabra, para que en el día indicado a donde nos encontremos seamos ministros del evangelio de Jesucristo, primeramente a los nuestros, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros amigos y después hacia los demás. Ese es el propósito de Dios, para que tengamos sabiduría. Tú puedes hacer todo lo que tengas, ser bendecido, puedes tener el mejor trabajo y Dios te puede usar ahí, pero si no lees la palabra de Dios, todo lo vamos a hacer en nuestra propia opinión, y eso es lo que no quiere Dios, que lo hagamos en nuestra propia opinión. Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Dios quiere que tengamos comunión con Él. Dios quiere que cada día que vengamos busquemos su presencia. Me voy a regresar en el versículo 10, que dice así: si el hacha se desafila y no se vuelve a afilar, habrá que golpear más fuerte. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros nada más venimos los domingos y nos llenamos de Dios y nos olvidamos de su palabra, toda la semana nos va a costar más trabajo dar consejo hacia los demás, nos va a costar más trabajo bendecir a los demás, porque no somos nosotros, el pueblo de Dios, somos portadores de su palabra, somos
esa gente y esa generación donde tenemos que sacar a la gente de sus vicios, a la gente de este mundo, a la gente que se está volviendo de este mundo, porque dice la palabra que Satanás es el príncipe de este mundo, pero nosotros somos reyes y sacerdotes al servicio de Dios, y la palabra de Dios dice que Dios Jesucristo es nuestra victoria. Por lo tanto, si nosotros estamos en victoria constantemente leyendo la palabra, creyendo la palabra, porque no nada más es leerla, es creerla, es ponerla en práctica, es hablarla hacia los demás, Dios nos va a dar la victoria porque estamos en la victoria. Así es que, hermanas y hermanos, yo les invito a que seamos hombres y mujeres sabios, no necios. Rechazamos toda necedad. Nuestra dependencia es en Cristo Jesús porque Él nos ha dado la victoria. Así es que hoy, en este día, en esta tarde o a la hora que tú estás viendo este devocional, queremos poner delante de ti, delante de Dios, nuestras vidas, agradeciéndole por todo lo que Él nos ha hecho, y que esta palabra que Dios me ha permitido darles sea una palabra de bendición, que haya penetrado tu corazón, que cambie nuestra mentalidad para poder hacer su voluntad. Vamos a orar. Cierre sus ojitos. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado. Gracias porque tú siempre nos tomas en cuenta, tú siempre a través de tu Espíritu Santo tocas nuestros corazones, y que quieres que alimentamos nuestro espíritu, quieres que tengamos esa plena comunión con tu Espíritu Santo. Tú, Señor, hablas a nuestros corazones constantemente, porque tenemos que alimentarnos espiritualmente. Así como nos alimentamos físicamente, también quieres que nos alimentemos espiritualmente. Yo bendigo en el nombre de Jesús a todos aquellos que nos están viendo, todos aquellos que nos van a ver. Padre, pon en nosotros el querer como el hacer, pasión por tu presencia, pasión por las almas, pasión por tu Espíritu Santo, para que podamos llevar las buenas nuevas a los hombres. Gracias por todo gracias por este tiempo. En tus manos los ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Porque tuyo es el reino, porque tú